el tema de hoy que vamos a conversar tiene que ver con los modelos pedagógicos. Hoy estaremos analizando cómo ha sido el desarrollo a través de la historia de temas que tienen que ver con la educación. Vamos a hablar en primer lugar de la polémica que generó la palabra paradigma. Vamos a hablar de los modelos de investigación cualitativos y cuantitativos que también generaron desacuerdo. Estaremos analizando todo lo referente al ámbito organizacional, los diferentes modelos pedagógicos que tenemos y cómo ha sido el desarrollo para llegar hasta la época actual donde tenemos modelos innovadores. Vamos a empezar por hablar sobre el gran dilema que generó la palabra paradigma. Como ya es bien sabido, el sociólogo Thomas Kuhn fue quien introdujo la palabra paradigma en una época donde, o para esa época, esta palabra era nueva. Sin embargo, si recordamos momentos previos de la historia, el significado que se le dio en ese momento a la palabra paradigma dio evidencia de que esta palabra no era una innovación como tal, sino que había sido utilizada por otras personas como Aristóteles, dándole otra connotación. La palabra paradigma ha sido asociada con el tema de la investigación y con el tema de cuando se habla de la palabra paradigma se asocia directamente con lo que es la investigación. Sin embargo, la palabra paradigma tiene un significado muy sencillo y es el significado de ella simplemente es una postura con respecto a un tema. Es decir, que ese dilema que creó en la época donde se originó entre filósofos, investigadores, fue una disyuntiva innecesaria, debido a que el significado como tal es un significado simple, y como ya lo habíamos mencionado antes, Aristóteles la había utilizado, sin embargo, no específicamente dándole no nombrándola como tal, sino cuando se refirió a modelos y a enfoques. Si vamos al significado original de la palabra, la palabra significa postura. También se le puede dar a ese significado lo que es un enfoque y lo que es un modelo. Es decir, que generó un revuelo e inclusive generó que se le asociara erróneamente a la palabra investigación. Es una palabra que se puede incluir en cualquier ámbito de la vida. Vamos a hablar también que durante mucho tiempo hubo muchos desacuerdos con lo que fue los temas relacionados con la investigación cuantitativa y cualitativa. Cuando se habla de investigación cualitativa y cuantitativa, se habla de que la cuantitativa tiene que ver con números, tiene que ver con cuantificar algo, y la cualitativa tiene que ver con cualidades sobre algo. Sin embargo, surge una pregunta con respecto a esto. Debido a que muchos investigadores, queriendo separar racionalmente o radicalmente cada uno de estos enfoques, ha tratado, cada quien por su lado, de ver tanto la investigación cualitativa como la investigación cuantitativa como dos polos opuestos. Sin embargo, habría que preguntarse, ¿existe la investigación cuantitativa separada de lo cualitativo? A medida que hemos investigado en este aspecto, precisamente para darles a ustedes un poquito más de luz sobre este tema, nos encontramos con un resultado interesante de personas que se han abocado a investigar sobre este tema y han
se han referido en que ambos enfoques pueden trabajar paralelamente o integradamente. ¿Por qué? Porque lo cualitativo también se puede calificar o cualificar de manera lógica matemáticamente. Es decir, que van entrelazados lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo y viceversa. Lo que rompe, por decirlo así, con la manera de pensar en que los investigadores tenían que irse o por una línea cuantitativa o por una línea cualitativa. Estas investigaciones revelan que ambos modelos deberían ir entrelazados en una investigación, es decir, que el enfoque o la línea a seguir en una investigación la decide el investigador y no es algo rígido donde basado en modelos estáticos donde el investigador tiene que irse por una sola línea y no puede experimentar integraciones como lo que acabamos de mencionar. Es decir, que ya hemos roto dos esquemas. El primero es el paradigma asociado a la parte de investigación únicamente. Como ya lo mencionamos, el paradigma es simplemente una palabra utilizada en el lenguaje que se le da un significado simple y que puede ser utilizado en otros ámbitos. Igualmente pasa con las investigaciones cualitativas y cuantitativas, donde se pensaba que cada una de ellas eran modelos separados y como ya se pudo ver, podemos utilizarla integradamente en la investigación. Vamos a hablar en este momento y a tocar un punto bien importante, y es el de los modelos pedagógicos de la educación. Antes de empezar a nombrar cada uno de los modelos pedagógicos de la educación, tenemos que hablar de que actualmente estamos en una época de cambio. Esto ha generado gran cantidades de enfoques nuevos, de manera de abordar la educación de una manera distinta a la que se hacía o a la que se acostumbraba y a la que se tenía acostumbrado el estudiante años anteriores. Es por eso que vamos a hablar de los modelos tradicionales y los modelos contemporáneos. En los modelos tradicionales encontramos, cuando indagamos en lo que es la investigación, los enfoques conductistas y el enfoque cognitivo. Estos enfoques en su momento fueron en su momento enfoques nuevos para aquella época. Podemos decir que el enfoque conductista se basa en conductas observables, donde el profesor era quien tenía o era el dueño de todo el conocimiento y el alumno, el papel del alumno en este caso era simplemente el receptor de ese conocimiento, el que procesaba ese conocimiento y el que aprendía lo que el profesor impartía. La enseñanza en este enfoque se basaba en que todo lo que el profesor impartía en el aula de clase, ese mismo conocimiento tenía que aprenderlo el estudiante. La motivación, por supuesto, en este enfoque es externa y se apoya con premios o castigos en la medida en que el estudiante o asimilaba la información o, por el contrario, no aprendía. Por supuesto, en este enfoque la evaluación es medible. En el siguiente enfoque de esta época contemporánea encontramos el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo se basa en la parte cognitiva del ser humano y en la parte afectiva, es decir, el aprendizaje se basaba en utilizar estrategias trabajadas desde ese punto de vista, trabajando la parte cognitiva del ser humano y la parte afectiva. Aquí el profesor usaba estrategias
para facilitar el aprendizaje, subordinando la enseñanza a el aprendizaje. Seguimos en un enfoque donde el profesor era quien tenía básicamente el protagonismo de la enseñanza y no el estudiante. El alumno es considerado modificable, es decir, el profesor impartía educación para poder cambiar conductas dentro del alumno. La enseñanza se centraba en el desarrollo de estrategias orientadas precisamente, como ya lo dije antes, a la parte cognitiva y afectiva. La motivación era intrínseca porque la idea era mejorar el aprendizaje del alumno mediante los cambios de conducta. La evaluación es cualitativa formativa y cuantitativa sumativa. Y en este caso se evaluaba el aprendizaje inicial del alumno. Vamos a pasar de la época tradicional o de los modelos tradicionales pedagógicos a los modelos contemporáneos. Aquí encontramos un cambio de los modelos anteriores a estos. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver. Los modelos contemporáneos pedagógicos se basaron en modelos ambientalistas y modelos constructivistas. Estos modelos fueron los que marcaron pauta, y en particular pienso que estos modelos se parecen más a lo que realmente existe hoy en educación, debido a que son modelos mucho más orientados al alumno que al docente como tal. Vamos a empezar por aclarar lo que era el modelo ambientalista. El modelo ambientalista era un modelo donde el aprendizaje se basaba en tomar en cuenta al alumno dentro de su medio ambiente, es decir, el aprendizaje tenía que ver con lo que él ya poseía y lo que él tenía en su entorno. Igualmente, en este caso el profesor dejó de ser el profesor que impartía solamente conocimiento para ser mediador de la cultura social, potencia interacciones y creaba un clima de confianza. El alumno, en este caso, para este modelo posee un potencial que debe desarrollar de manera adecuada. Y la enseñanza se orienta a desarrollar capacidades y valores para personas capaces de convivir en sociedad. La motivación en este caso es intrínseca, proporcionada por la interacción del grupo. Es decir, si resumimos los aspectos más importantes de este modelo, podemos ver que este modelo relaciona al individuo, en este caso al estudiante, dentro de su entorno, donde en ese entorno también está el profesor. En el enfoque constructivista, en particular dentro de estos cuatro enfoques tradicionales y contemporáneos, es el que me gusta más porque es lo que se parece más a la realidad que estamos viviendo, porque en este aprendizaje, como su palabra lo dice, el alumno construye su propio conocimiento. Por supuesto, no podemos dejar a un lado cada uno de los enfoques anteriores porque esto tiene un poquito de todo. Es decir, aquí el profesor es mediador y utiliza contenidos y métodos para desarrollar capacidades y valores individuales y sociales. Es decir, ya aquí el profesor le cede más el protagonismo al alumno porque es el alumno quien empieza a construir su propio conocimiento. Por supuesto, este conocimiento se construye de manera efectiva si el facilitador, en este caso el profesor, utiliza estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje. Es por ello que analizando todos estos modelos, y lamentablemente pues no nos queda mucho tiempo para analizar más a profundidad cada uno de las etapas por las que pasaron los conocimientos y las investigaciones, cada una de las filosofías que marcaron pauta en su momento para llegar a donde estamos. Estamos en una era